Bueno, hoy, a ver, un momentito. Ok. Bueno, hoy veremos el tema de Jesús anuncia e instaura el reino de Dios en la tierra y vamos a empezar nuestra oración inicial invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderlo. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bueno, ¿qué es el reino de Dios? Es un don ofrecido a toda la humanidad para que el que crea en el Verbo encarnado no muera, sino que tenga vida eterna. La misión central de Cristo fue anunciar e instaurar el reino de Dios en la tierra. Así vivió hasta el extremo de entregar su vida por nosotros. Jesús no nos dio una definición del reino, pero lo reveló con sus palabras, con sus obras y con su testimonio. Nos hace una invitación a formar parte de él y a colaborar en su extensión por todo el mundo. Pero el proyecto de Jesús no solo es instaurar el reino de Dios en la tierra, sino también en el corazón de los hombres, transformando nuestras vidas y comprometiéndonos con él. Vamos a ver cuál es la promesa del reino. El Antiguo Testamento es el eco reiterado de la promesa del reino y es en Jesús donde el reino llega a su cumplimiento. Él es el Mesías Rey, el rey que el pueblo judío esperaba y quien habría de traer paz, justicia y felicidad. Entrar en la dinámica del reino con Jesús nos supone un cambio de vida, o sea, un cambio profundo en nuestra existencia. Él nos muestra poco a poco que el reino no es un lugar ni un concepto, sino una realidad divina llena de amor que crece dentro de nosotros si tenemos la disponibilidad de entrar en contacto con él. Dios prepara la llegada del reino en Jesús. Hablamos de Juan el Bautista como el precursor que envió Dios para anunciar la llegada del reino. En el desierto proclamaba: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Al morir Juan, Jesús retoma el llamado a la conversión que estaba en el corazón del mensaje de Juan, pero haciendo hincapié en una cosa: que creamos en la buena nueva. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el evangelio. O sea, la época de la ley y de los profetas se cierra con Juan y empieza el testimonio, el tiempo mesiánico. Aquí vemos un resumen de la llegada del reino en Jesús y tenemos que el reino fue anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas, quienes nos invitaban al arrepentimiento y a la conversión.
Después Dios envía un precursor, Juan el Bautista, que él solo pretendía preparar la venida y el camino de uno más grande que él, que era Jesús. Él predica un bautismo de conversión, sumergiendo en agua, y convocaba a un cambio de vida, convirtiéndose, enderezando caminos y dando frutos. Decir que el tiempo se ha cumplido finaliza la larga espera del pueblo judío. Llega Jesús, inicia el reino, empiezan los tiempos mesiánicos, y a través de sus palabras, de su testimonio, de sus hechos, de sus milagros, manifiesta que en su reino de vida están incluidos todos sin excepción. Algunos, solo algunos, se deciden a escuchar y abrir su corazón a la fe, reconociendo a Jesús como Rey o como soberano Señor. Muchos simplemente no comprenden su reinado. Jesús anuncia el reino de Dios. ¿Alguien me puede ayudar a leer la cita de Lucas 42:44, por favor? Lucas 4:42-44. Yo. Por favor. Dice 4:42-44. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Cuando Jesús inicia su proclamación y la instauración del reino, empieza también a haber un cambio en las personas que están acompañándolo en su misión. Así como Jesús anunciaba incansablemente en muchos lugares, también se admiraba de cómo se negaban a creer. Mientras Jesús anunciaba el reino, nos va presentando la imagen del Padre a través de sus palabras y de sus hechos, mostrándonos así el amor, la misericordia y la providencia de Dios. El anuncio del reino, vemos aquí un pequeño resumen, donde Jesús fue enviado a anunciar el reino a todos los que querían escucharlo, los que quisieran escucharlo. Se proclamaba con palabras, con obras y milagros. Jesús llega a muchos lugares, pero requiere colaboradores y testigos en la tarea del anuncio del reino. Para eso, reúne a sus 12 apóstoles, a 72 discípulos y a las mujeres. Jesús pide una respuesta entre la gente que lo escucha, una transformación interior. ¿Quién me puede leer? Bueno, para eso es para convertirnos, para tener fe, para creer y para esforzarnos. ¿Alguien me puede leer Miqueas 6:8, por favor? Miqueas 6:8. Ahí voy, es que lo estoy buscando. Sí, no Aquí se preocupe. Ok. Como Jesús pide una respuesta, a ver, vamos a ver qué nos Ahí dice está ya. Miqueas. Ajá. Ajá. Se ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor pide a ti, tan solo respetar el derecho, amar la fidelidad y obedecer humildemente a tu Dios. Okay, muchas gracias, Lorena. Ahí vemos cómo, pues, desde ya la época de los profetas, están invitando a un cambio de vida, a la manera en cómo debemos de comportarnos, de dirigirnos. Y todo esto termina en que debemos de anunciar el reino de Dios, que todos estamos llamados para eso,
que todos los que estamos bautizados tenemos una misión de anunciar con nuestras palabras y con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, la buena nueva de Dios. Bueno, hasta aquí termino mi participación. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo un comentario. Sí. Como que me quedo mucho con la pregunta de qué es el reino de Dios, porque bien chistoso, como que me he rodeado sin querer o no sé, pues de gente que se supone que no cree, y entonces como que sí me cuestionan mucho y híjole, me queda claro que esta parte está súper interesante, todo lo que aquí dice, ¿qué es realmente el reino de Dios? O sea, me queda claro que estoy en el planeta Tierra, en México, en Saltillo, pero dentro de eso, ay, ¿cómo dar realmente testimonio? Híjole, sí me ha puesto Dios en camisa de 11 varas, me hacen cada pregunta. ¿Y qué creen? No sé responder, estoy aquí en clase y no sé. Me queda claro esto, o sea, en convertirme, en tener fe, en esforzarme. Lo último, no quedarme con los brazos cruzados. Y bueno, desde mi ligera forma de ser o sea, como que sí trato de entender por qué quiero que el cielo sea aquí. O sea, sí busco, anhelo llegar al cielo. Pero a ver, si este es el reino de Dios aquí y Él vino aquí, o sea, como que son muchas preguntas. Ese era mi comentario. Punto. Ay, gracias, Tere. Pero pues sí, porque esa era la misión de Jesús, instaurar el reino de la tierra, pero no nada más en la tierra, planeta donde vivimos, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa es la manera en la que nos vamos a conducir y esa es la manera en que la gente nos va a ver, ¿verdad? Que pertenecemos, que somos bautizados, que pertenecemos, que lo seguimos ayudando en la expansión del reino, de su mensaje y que se note, ¿verdad? A través, a lo mejor no necesariamente se ve dentro de, digo, alrededor aquí, porque pues hay muchos distractores que la verdad, pues obviamente no es nada relacionado con el reino, pero que interiormente se nos note y se vea, ¿verdad? Que ahí está el Pero por reino algo de Dios. nos tocó, o sea, por algo nos tocó este reino. Entonces me quedo con ese significado que pusieron o ese concepto de es una realidad divina llena de amor. O sea, creo que con eso me voy a quedar. Una realidad divina llena de amor. Ay, bueno, pues muchas gracias, Tere. Y ¿alguien tiene alguna otra duda, comentario? Pues yo también nada más me gustaría comentar humildemente que yo creo que en la vida de todos los santos podemos ver que ellos efectivamente vivieron su cielo aquí en la tierra. Y si nos ponemos a ver, híjolas, dices, todos tuvieron la gran mayoría vidas súper difíciles, pero ellos vivieron aquí en la tierra, en el cielo. Yo creo que el cielo lo tenemos cuando nosotros tenemos una paz interior que viene de Dios. Y esa paz entre las tribulaciones de la vida la demostramos a los demás. Yo creo que es eso, porque Dios siempre nos prometió una vida en paz, pero nunca nos prometió una vida sin tribulaciones y sin cruces, ¿verdad? Entonces, Él nos prometió una cruz, pero al mismo la paz para poder sobrellevar esa cruz. Exactamente. Muy lindo tu comentario. Bueno, Gracias. chicas, chicos y chicas, los dejo aquí con Clarita, para continuar la clase. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Déjenme, hacemos aquí un cambio y un acomodo de cosas. Cambiamos mis cosas. Esto acá. Está. Ok, perfecto.
Bueno, vamos a empezar o a regresar y nos vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a leer unos versículos, ¿sí? Y vamos a distinguir en ellos algunas actitudes o reacciones que se dieron ante el anuncio y la proclamación del reino que hacía Jesús. Así es que les voy a pedir su ayuda leyendo y para ello les voy a pedir que tomen su Biblia y la abran en el Evangelio de San Mateo, por favor. Vamos a ir al capítulo 8. Vamos a leer sobre el capítulo 8. Casi todas las citas son sobre el capítulo 8 y un par son sobre el capítulo 9. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ya. ¿Quién me ayuda a leer la primera? Fíjense, la primera es Mateo 8, versículo 13. No. Yo. ¿Sí? Dice, luego dijo al oficial romano, vete y que suceda según tu fe, y en aquel momento el criado quedó sano. ¿Okay? ¿Qué Palabra del Señor. actitud o qué reacción o qué respuesta podemos encontrar aquí? Que dice, ve y vive tu fe. ¿Cómo dice? O sea, dice, vete y que suceda según tu fe, y en aquel Fe. momento el criado quedó sano. Pues yo creo que aquí él tenía muchísima fe, mucha Exactamente. confianza en que para poder quedar sano. Exactamente, la fe, la Lo mandó a su confianza. casa. Lo mandó a su casa. ¿Sí? En mi Biblia dice, hágase todo como has creído. Entonces, ¿qué actitud es? El creer, es la fe, es la confianza, como nos dijo, ¿quién fue Sandra? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias, Sandra. Vamos a pasar ahora, ya llevamos la fe, ¿ok? O la confianza. Vamos a pasar ahora a Mateo 8:15. ¿Quién me lo lee, por favor? Vamos a encontrar una actitud o una reacción, una forma de hacer. 15. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Jesús la tomó de mano y le dijo palabra de Dios. ¿Te perdiste un poquito? ¿Eres Charo? No, soy Magda. ¿Sí Magda. me escuchan? A ver, ya te escuchamos bien, sí. Sí. Es que se oía cortado. Algo me anda fallando. Jesús la tomó de la mano y le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. ¿Cuál es la palabra de actitud ahí? Servicio. 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 Perfecto. Vamos a leer, vamos a seguir, gracias Magda, vamos a seguir Mateo 8:19. Vamos a encontrar la actitud. Yo lo leo. Ah, perdón. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuál es la actitud? Fidelidad. Fidelidad, ajá. Seguir a Jesús, ser fiel a Jesús. ¿Sí? Gracias. Vamos a leer ahora Mateo 8:27. ¿Quién me ayuda? Yo. Ujú. Sí. Dice Mateo 8:27, y aquellos hombres maravillados se preguntaban, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el agua le obedecen? Palabra del Señor. ¿Cuál es la actitud? Asombro, Asombro. admiración. Asombro, admiración, exacto, perfecto. Ahora nos vamos a ir a otro tipo de actitudes. Vamos a leer, por favor, Mateo 8:33, 34. El 33 y el 34. Ujú. ¿Quién me ayuda? Yo. Dice, los ciudadanos huyeron y fueron a la ciudad.
Ahí contaron todo lo sucedido y también lo referente a los endemoniados. Entonces todos los habitantes vinieron al encuentro de Jesús y le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud? Predicar. Miedo. Evitarlo, rechazarlo. Exactamente. Sí, el rechazo a Jesús. ¿Sí? Vamos al capítulo 9. Vamos a avanzar tantito. Vámonos, Mateo 9, versículo 8. ¿Quién me ayuda? La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Ok? ¿Qué pudieron haber sentido? Temor. Temor. Algo de miedo, ¿verdad? Gracias, Yadira. ¿Quién me ayuda con Mateo 9, versículo 34, por favor? Yo sí quiero. ¿Me escuchan? Sí. En cambio, los fariseos comentaban, este echa los demonios con la ayuda del rey de los demonios. Perfecto. ¿Qué actitud vemos ahí? De incertidumbre. Incertidumbre. Yo Poder. encontré, por ejemplo, Malentendido. malentendido, crítica, Crítica. Difamar, ¿no? Los fariseos comentaban. sí, exactamente. Entonces, bueno, todo esto fue lo que sintieron ellos. Sintieron, hubo quien sintió fe, quien sintió las ganas de servir, quien lo siguió, quien lo admiró. Todos ellos, ¿sí? Fueron convertidos y fueron adheridos a Cristo. Y aquellos que sintieron rechazo, miedo, que lo criticaron, que lo empujaron, ¿qué sucedió? Pues se alejaron de él. ¿Sí? El reino, ahora sí me voy a brincar, porque en esta parte de abajo, ay, perdí mi mouse, en esta parte de abajo vamos a encontrar todo lo que acabamos de leer. ¿Sí? Pero bueno, el reino es para todos. ¿Sí? Ya lo vimos en Lucas 4:43 con Claudia, en donde Jesús dice que va a ir a otras ciudades. Él va a ir a anunciar el reino a otras ciudades, a otras gentes, a todos. Él no se queda en un solo lugar, es para todos. Él sale y lo vimos ahí en esa cita bíblica que leímos con Claudia. ¿Sí? Y bueno, si somos de aquellos que reaccionamos y nos sentimos amados por Dios, pues poco a poco, al estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita nosotros, y en aquella época los que siguieron a Jesús y estuvieron cerca de él, pues fueron ellos e iremos nosotros siendo transformados, ¿sí? A medida que vivamos con fe, con servicio, siguiendo a Cristo y admirándolo, vamos a estar en una comunión con Dios. ¿Sí? Saber. ¿Mandé? Bueno, el reino implica aceptarlo, ¿sí? Y dejarnos ser transformados por Dios, por Jesús. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bueno, espero que bien, creo que ya las puedo hablar mucho. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva el reino en acción. ¿Sí? Vamos a ver primeramente aquí en el programa del reino, nuestro primer cuadrito de este lado. ¿Sí? Aquí vamos a ver que a través de las bienaventuranzas Jesús va a explicar las características que deben de tener los justos en el nuevo reino. Jesús se muestra a sí mismo en las bienaventuranzas. ¿Sí lo ha notado? Él se muestra a sí mismo en las bienaventuranzas y nos invita a seguirlo y a imitarlo. ¿Sí? Nos invita a ser igual que él. Claro, en la medida de lo posible, ¿verdad? Me queda muy claro. ¿Sí? Vámonos a esta parte, a los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del reino? ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Es este cuadrito. ¿Quién Yo. me quiere ayudar? El mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Verdad,
justicia, servicio, humildad, perdón, reconciliación, oración, ayuno, limosna. Eso nos queda muy claro, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Cuáles son los destinatarios del reino? ¿Quiénes son los destinatarios del reino? ¿O quiénes somos? ¿Verdad? Porque ya venimos diciendo que somos todos, 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 todos. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? Yo sí quiero. Gracias. Todos, especialmente los pobres y marginados. Descubrir en los rostros sufrientes el rostro del Señor. Vivir la pobreza como opción. Ser como niños para acoger el reino de Dios. Destinatarios del reino. Exactamente. Es para todos y aquí nos dice cómo, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son las exigencias del reino? ¿Sí? Al ratito vamos a tocar un poquito este tema de las exigencias, pero ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo te ayudo. Sí. Exigencias del reino. Cumplir la voluntad de Dios, reconocer al otro como prójimo, ser prójimo, misericordia, generosidad. Hacerlo vida y máxima prioridad, anunciarlo. Exacto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y que yo reconozcamos al otro como prójimo, que seamos prójimo, que vivamos la misericordia, que seamos generosos, que hagamos vida todo lo que Jesús nos enseñó, ¿sí? Hacerlo a Él nuestra máxima prioridad y anunciarlo. Precisamente, Tere, con tu comentario le atinaste a toda la clase. Más o menos. ¿Cómo ven? Ay, sí, está buenísimo, me encantó. Bueno, vamos a seguir, ¿les parece? Entonces, me voy a ir hasta la tablita, ¿sí? Fíjense cómo aquí nos muestra algunas parábolas. Así es como Jesús va a anunciar su reino, ¿sí? Ya hemos platicado de las parábolas, entonces no me voy a meter mucho a ese tema, no me voy a meter así muy específico a los mensajes de las parábolas para ver, ¿sí? Cómo en ellos está el anuncio del reino, ¿sí? Bueno, en cuanto a la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, ¿sí? Aquí Jesús nos dice que el reino es una realidad en continuo crecimiento, ¿sí? Vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. El reino crece como la semilla de mostaza. Comienza como algo pequeño e insignificante. ¿Alguna vez alguien ha visto una semilla de mostaza? El tamaño que tiene. Sí, es chiquitita, chiquitita. Ándale, Sandra Ter, también la hemos visto, ¿verdad? Es una cosita somos así atrianas. chiquitita. Ajá, Somos exacto. atrianas. Somos atrianas, exacto. Entonces las hemos tenido en nuestras manos, ¿verdad? Y bueno, alcanza enormes dimensiones. ¿Quién conoce los árboles de la mostaza? No. Chequenlos un día, son inmensos, inmensos comparado a de dónde vienen, ¿sí? Ahora, su crecimiento es paulatino y es inadvertido, ¿ok? Esto nos debería dar cierta tranquilidad de saber que lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo bien si estamos adheridos a Jesús, aunque a veces no lo podamos notar o sentir, ¿sí? Porque es a veces inadvertido, es paulatino. Fíjense, es Dios quien se encarga de ello, ¿sí? Si nos dejamos guiar, es Él quien se encarga de ello, ¿sí? El reino también crece como la levadura que fermenta la masa. Así como la levadura posee gran fuerza que hace crecer la masa, el crecimiento del reino produce una fuerza divina, casi imperceptible. Y bueno, aquí no necesitamos ser atrianas para ver la levadura. Yo creo que muchos ya sabemos cómo crece la levadura, ¿verdad? Cómo se ve. Y bueno, así es una fuerza que no se ve, pero que está, ¿sí? Y ya nada más se ve el resultado. Transforma la realidad con la que entra en contacto. Hace surgir algo muy grande, ¿sí? Y bueno, ¿qué actitudes nos provoca
el vivir o el entender estas parábolas, ¿sí? La confianza en que lo que estamos haciendo y en el camino en el que estamos está bien. La confianza en Dios, en que somos guiados por Él, ¿sí? Una cooperación entre unos y otros. Nos deben de acercar a la oración, al trabajo, ¿sí? Vamos a pasar a ver las parábolas del tesoro escondido y de la perla, ¿sí? Porque, a ver, ¿el reino se busca o se encuentra? ¿Sí? El reino es un don, ¿sí? Es una realidad que se descubre. Cuando se descubre, el encuentro produce una gran alegría, ¿sí? Y esta dicha está expresada en las bienaventuranzas. Volvemos a tocar el tema de las bienaventuranzas. El reino es algo invaluable, ¿sí? Por el que merece la pena apostarlo todo, ¿verdad? Sí, todos conocemos estas parábolas, ¿verdad? Y bueno, sobre la parábola del reino, ¿sí? Aquí, de la perla, perdón, es en donde el reino está equiparado a una joya de gran valor, ¿sí? Algo que se busca con mucho deseo, con ahínco, y que una vez que se encuentra, ¿sí? A costa de lo que sea se tiene, ¿sí? Aquí lo dice, es lo más valioso, es un hallazgo, requiere dejarlo todo, nos produce alegría, es un don, ¿sí? Y eso, vivir así, tener estas actitudes, haber encontrado esto, ¿sí? Es el reino. Vamos a seguir sobre... No, quiero que me lean, porfa. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a leer aquí un par de cositas. ¿Quién me ayuda con... No, espérenme tantito. ¿Quién me ayuda a leer Mateo 6:33 y Lucas 12:31? Alguien que me ayude con una y alguien que me ayude con la otra, por favor. Primera, perdón. Mateo 6:33. Mateo Yo. 6:33. Ujú. Por lo tanto, No. busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. Palabra de Dios. Se oyó muy bajito, pero ¿sí la escuchamos? Sí. Perfecto. ¿Y quién me ayuda? ¿Qué nos dice Lucas en el capítulo 12, versículo 31? ¿Quién me ayuda? Yo, Gracias. ¿ahí sí me oigo? Sí. ¿Sí? Espérame, ya se me perdió por andar. Lucas 12:31. Ahí está. Busquen más bien su reino y Él les dará lo demás. Exactamente. El compromiso por buscar el reino implica liberarse del ansia de proveerse de bienes materiales, ¿sí? Al buscar primero el reino, todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Graciela. Bueno. Saludos a Graciela. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver los frutos del reino. ¿Qué frutos trae trabajar por el reino? ¿Sí? Bueno, aquí lo vamos a ver con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador la vamos a encontrar en Mateo, en Marco y en Lucas. Ahí la van a poder buscar. Y bueno, ella nos enseña o nos invita a darnos cuenta de cómo la semilla, o sea, la semilla siendo la palabra, la obra y los signos de Jesús, o sea, su ejemplo, al ser plantada en la cabeza y en el corazón de los hombres, tiene efectos muy diferentes en cada uno. Ya lo vimos, hubo quien se acercó a él y hubo quien lo rechazó y se alejó, ¿sí? Pero a pesar de eso, de que hubo quien se alejó, Jesús no se detiene, ¿eh? Él siguió con todo el optimismo, con toda la confianza, ¿sí? Él sabía que iba a venir un tiempo de una última cosecha, que hoy por hoy sabemos que es el triunfo final del reino. Y por eso Él ahí se mantuvo, y por eso Él vino, y por eso Él entregó su vida. ¿Sí? Entonces, pues trabajar
por el reino, ¿sí? Pues ahora sí que a pesar de las dificultades, ¿sí? Nos tiene un final extraordinario, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Quién me dice cuál es? Ganarnos nadie? el cielo. Ah, exacto. Ujú. Perfecto, muy bien. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos a pasar a un tema un poquito diferente, pero va relacionado un poquito aquí a otras dos parábolas. Vamos a hablar acerca de los amigos y de los enemigos del reino, ¿sí? En estas dos parábolas se va a marcar un mensaje escatológico, ¿sí? Ya hemos visto esta palabra, ¿verdad? Que habla del destino final del hombre al final de los tiempos, ¿sí? Bueno, pues nos señala que en el reino, al menos en esta fase que nos está tocando vivir en la tierra, vamos a ver buenos y vamos a ver malos, ¿sí? Pero que la obra de Dios prosperará y al final vendrá o tendrá que haber una separación, ¿sí? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer en estos recuadritos que están aquí, se los voy a señalar ahorita, cómo es que debe vivir una persona que esté cercana a Jesús, que en la parábola, pues ya sabemos que nos habla del trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién me ayuda a leerlos? Es este y este. Si yo estoy cerca de Jesús, ¿qué tengo que hacer? Hacen la voluntad del Padre, viven los valores del reino, escuchan la palabra, la ponen en práctica. Ajá, Recibirán exactamente. nada Exacto, más. si vivimos así, recibiremos recompensa. Y no vamos a tener miedo, hay una confianza, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leer la otra parte, que son los enemigos? ¿Qué hacen ellos? Yo. Ajá. Contra Jesús, crianza. Aparentan ser miembros, dan frutos malos, actúan como falsos profetas, engañan, persiguen, tendrán un juicio riguroso. Identificar el trigo y la cizaña en la actualidad. La actualidad. O sea, aquí hoy en la tierra lo que nos está tocando vivir, vamos a ver unos y vamos a ver otros. Pero realmente nosotros debemos de preocuparnos por estar ¿en dónde? ¿De qué lado? ¿Aquí? De los amigos. Los amigos. ¿Por qué? De los amigos. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda de la parábola de la red? De los peces. Bueno, cuando sí, va a haber una separación, ¿sí? Aunque aquí estemos todos juntos, todos como en una misma red, al final, ¿sí? En lo que llamamos la parucía, va a venir esa separación. Entonces, ¿en dónde queremos estar nosotros? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Fíjate que yo ahí tengo mis asegúnes. Ay, ya voy a empezar yo con mis asegúnes. Déjenme pongo para que me vean, porque nada más estoy bien despeinada. Es que por un lado he escuchado, a ver, Dios es súper bueno y súper amoroso y a ver, somos sus hijos, o sea, andamos medio perdidos y de repente, pero sí, o sea, obviamente también tenemos que entender que está el diablo que nos anda pique, que no te unas ahí, o sea, como que tú tranquila, no pasa nada, o sea, los chavos, bueno, no los chavos, también a veces yo, no pasa nada, o sea, se me pasó, se me fue, o sea, como que hay veces que obramos de omisión o exceso de confianza, pero a ver, o sea, como dices tú, o sea, sí va a haber una separación, o sea, no es posible, y por eso Dios creó, yo creo que el mismísimo, el intermedio entre el cielo y el infierno, Purgatorio. El purgatorio, punto. Entonces, como que no perder de vista, pues que bendito sea Dios que llegamos al purgatorio y logremos subsanar lo que no hicimos por estar del lado de los amigos. Ocasionalmente. Ok.
Sí, es un tema complicado, Tere. Yo creo que es tema para café, porque aparte las opiniones y las discusiones Sí. pueden ponerse bien buenas, la verdad. Sí, Pero sí. bueno, para tema de clase, por lo pronto, lo que sí podemos decir es cómo debemos de guiar nuestra vida hoy por hoy. Yo sé que hay muchos distractores, ¿sí? Pero, ¿qué vas a hacer? ¿La voluntad del Padre o o vas a hacer lo que hacen los que aparentan ser miembros? ¿Vas a vivir los valores del fruto? Pues sí. Vamos a estar en constante escucha de la palabra y poniéndola en práctica. Yo creo que mientras estemos ahí, pues la misericordia y el perdón de Dios es grande y si estamos bien atentos, siempre podemos darnos cuenta y tratar de regresar. Y Maraolina nos quiere decir algo. Sí, que a mí se me hace como que es un tipo como diagrama de flujo de que dice uno aquí, miembros del reino, amigos, y entonces checa uno, hace la voluntad del Padre, viven los valores del reino, ahí escuchan la palabra y entonces entonces procede. Bueno, perdón, así como que Es una buena forma para tomar decisiones. Excelente, me encanta. ¿Sí? Si vamos a escuchar a otros, pues preguntarnos primero si esos otros están haciendo todo esto. Y si no, pues le pelas para otro lado. ¿No? Buen ¿O punto, no? Marolina. gracias. Listo. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Bien. Entonces vamos a seguir. Y vamos a esta parte. ¿Ok? Jesucristo, signo de contradicción. Y así es, así es, así fue desde un principio. O sea, desde que él nació hubo quien lo buscaba para adorarlo y hubo quien lo buscaba para matarlo. O sea, ni siquiera hablaba. Y ya era así. Unos querían adorarlo, otros querían matarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo es esta contradicción. ¿Sí? ¿Cómo es el signo de contradicción? Aquí voy organizándome y pasando. Bueno, la vida del pueblo judío, ya hemos visto, giraba en torno a la ley, ¿verdad? Le daban a la ley de Moisés tanta importancia que era hasta exagerada y regulaban cada acto de vida del pueblo. ¿Se acuerdan que lo platicamos ya antes? Que hasta las medidas de hierbas, de la menta y de todo, ellos tenían que estar pendientes de todo y todo estaba grabado. O sea, era una exigencia del más mínimo detalle. Y bueno, pues entonces, ¿cómo podía sentirse el pueblo? Con miedo, ¿verdad? Ante las autoridades, con temor a faltar a cualquiera de estos puntos o a cualquiera de estos temas, ¿verdad? Y bueno, en este ambiente, en este contexto, llega Jesús confrontando y criticando las formas, ¿verdad? Porque sí, a pesar de que el hombre estaba pegado a la ley, había dejado de lado la compasión, la misericordia, el servicio al prójimo, ¿sí? Entonces, por encima de la ley, viene Jesús a proponer otra forma de vernos los unos a los otros y de reconocernos nosotros mismos. ¿Sí? Él viene a querernos enseñar a vernos bajo la luz de Dios, más que bajo la luz o la ley del hombre, de Moisés, ¿sí? Viene a que dejemos de estar haciendo tal cual está marcado, ¿sí? Y que empecemos a ser, ¿sí? A entender que la vida del hombre debe de llegar más allá de la mera ley, ¿sí? Y ya vimos cómo, con una actitud de confianza, de acercamiento a Jesús, de servicio, de humildad, ¿sí? Tenemos que empezar a vernos bajo la luz de Dios y ya no bajo la luz de la ley, ¿sí? Vamos a pasar a las actitudes un poquito fundamentales de Jesús que creaban toda esta confrontación, ¿verdad? Entonces Jesús actúa frente a tres partes importantes. Una es la ley, como ya platicamos ahorita, otra es el templo y otra es sobre la sociedad misma, ¿sí? En cuanto a la ley, pues critica las exageraciones, ¿verdad? Critica las incoherencias de escribas y de fariseos, o sea, de las autoridades,
¿sí? Pero no nada más critica las exageraciones. ¿Qué te dice que debes de hacer en vez? Servir al ser humano. En vez de ser incoherente con tus acciones, trata de hacerlas o de verlas a través del amor, ¿sí? Perfecciona tus formas, cámbialas, ¿sí? En cuanto al templo, ¿sí? Se opone al culto externo sin conversión. ¿De qué te sirve sacrificar un animal o dar toda tu cosecha si no hay una verdadera conversión de corazón? ¿Qué propone él? ¿Sí? Que hagas un culto en espíritu y verdad con tu propia vida, con tu actuar, con tu pensar, con tu confiar, con tu creer. ¿Sí? Él anuncia la destrucción del templo. ¿Y quién me ayuda a leer Apocalipsis 21-22? Por favor. Muy de tiempo, déjame voy por mi teléfono. Aquí lo tengo. Y vamos bien, creo. ¿Quién me ayuda? Ah, sí, ahí lo tengo. Gracias. Yo. Apocalipsis 21-22. Sí. Sí dice, no vi ningún templo en la ciudad, pues el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Ok. Entonces anuncia la destrucción del templo, ¿qué es lo que el templo significaba para el judío, verdad? O sea, si nos vamos a la historia de todo lo que hemos visto, pues podemos ver lo que significaba. Y ahora él propone, y bueno, nos deja su cuerpo como templo definitivo. Y bueno, esto ya es adentrándonos más a la explicación más adelante de la clase, ¿ok? Pero bueno, por lo pronto ahí queda la idea. Y en cuanto a la sociedad, pues denuncia la injusticia social. ¿Qué propone él? Pon a Dios por encima de todo. Y de verdad que si hacemos esto, las cosas van a cambiar, van a haber menos injusticias sociales. ¿Sí? Él privilegia a los pobres y a los marginados y propone que nos solidaricemos con los desfavorecidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? Una- ¿Se va entendiendo bien? Sí, ahí me acordé yo de una canción que me enseñó, de las primeras que me enseñó mi mamá cuando era pues bebé, creo yo, bueno, porque me acuerdo desde siempre, que la que dice, ya no habrá oscuridad, ni la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Esa me suena de esa parte. Está ahí está, ahí lo vas a encontrar. Si lo buscas, ahí lo vas a encontrar más adelantito, creo, o sea, tantito abajo. Si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero no creo. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Marolina. Jesucristo, pan para la vida nueva. Voy a leer esta frase bien despacito. Me voy a enfocar primero en esta parte de arriba. Las actitudes de Jesús responden a la propuesta de una alianza nueva y después voy a ir con la segunda parte. Entonces vamos a empezar con la parte de arriba. Ok, las actitudes de Jesús. ¿Qué actitudes? ¿Sí? Pues ya las hemos venido platicando, ¿verdad? Desde que lo leímos con Clau en Miqueas, ¿verdad? De lo que pues ya sabemos y lo que hemos venido aquí platicando ya, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Fíjense, que nosotros, ¿sí? Que el pueblo tengamos un conocimiento de Dios, ¿sí? Y de lo que Él quiere de nosotros, para que vivamos en una comunión íntima con Él y nos promete el perdón absoluto del pecado y el participar de una vida eterna o de una vida a su lado, ¿sí? Con esto, Jesús establece un compromiso de fidelidad y acción que reconstruya a su pueblo, ¿sí? Y en donde todos, hasta nosotros hoy, podemos participar, ¿sí? Y esa es la alianza nueva, poder vivir en esta comunión. Voy a regresar un poquito a la frase, ¿sí? Que se alimenta con el pan vivo bajado del cielo. Para esto le voy a pedir ayuda a mi buen amigo Luis. Luis, ¿listo? ¿Micrófono abierto? Sí. Ok.
¿Me ayudas, por Muy favor, bien. a leer Juan? Todo lo vamos a leer sobre Juan por si alguien quisiera seguirlo. ¿Sí? Juan 6, capítulo 6. Vamos a leer, Luis, por favor, del capítulo 20, versículo 27 al 35. Se interrumpió el sonido. Juan 6, 27, 35, la primera. Por favor. ¿No me escuchas? ¿Todos los demás me escuchan? Sí, Sí, sí. Sí. Sí se escucha. Se la escribo en el chat. Sí, escucho. Juan 6. Juan 6, la primera, Luis. Yo no sé si alguien más está como No, yo solo de tú. que no se oye nada. No, Luis, solo tú. Y te congelaste. Sí, yo también estoy congelada. Pero sí te escuchas, Luis. Si te escuchas, Luis, si quieres leer Juan 6, Ok. 27, 35. Gracias. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Perfecto, gracias. Fíjense muy bien, en el pasado, Dios facilitó el maná a los israelitas, si lo recuerdan, ¿verdad? En el desierto, cuando les faltaba todo, ¿sí? Pero ¿qué sucede, sí? Cuando recibimos las cosas así fácil, así regaladas, ¿sí? Al rato estamos pidiendo más, queremos más, nos lo acabamos sin cuidarlo, lo damos por sentado, a veces lo exigimos y a veces ni lo agradecemos. Y eso pasó con los israelitas. Entonces, pues me imagino que Dios, ¿verdad? Ahora decide proponer algo nuevo, ¿verdad? Él no quiere ser nada más nuestro bienhechor, ¿verdad? Porque pues no funciona a veces también ser bienhechor nada más. Y entonces por eso, ¿sí? El pan que baja del cielo ahora ya no es una cosa, ya es alguien, ¿sí? Ya es alguien. ¿Y qué nos dice ese alguien? Luis, porfa, ¿me ayudas con Juan 6:40? Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo cree en Él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ok, perfecto. Al decir Jesús esto, este alguien que ya Dios nos ha enviado, ¿sí? Nos dice ahí qué obra espera Dios de nosotros. ¿Qué obra espera? ¿Quién me dice? Ahí dice. Juan 6:40, por si la quieren repasar. Pues como que nos ganemos la vida eterna, o sea que... Creer. Que creamos. ¿Sí? No pide, ¿sí? Ya más las obras de una ley, por decirlo, escrita en papel o en piedra o no sé, nos pide la fe. ¿Sí? Nos pide la fe. ¿Sí? Luis, si me ayudas, porfa, con Juan 6, del 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto,
pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Gracias. Aquí lo vemos. Él mismo lo dice. Aquí estoy. Aquí está la presencia. Está mi cuerpo y está mi sangre. ¿Sí? Dice Juan 6:51, Luis, porfa. ¿Qué más nos dice? Luis. A ver, perdón. Juan 6:51. El versículo Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Exacto. Entonces, aquí estoy, ¿sí? Y voy a dar mi cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para la vida del mundo, ¿sí? Y vamos a seguir, por favor, Luis, Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Exacto. O sea, hay que tomar y comer, pues su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y así, con esta presencia, sacrificio y comunión, Jesús es ¿quién? Nuestra nueva alianza. ¿Sí? Ya no es la ley escrita, ya es la ley de ¿quién? De Dios. De Dios. Y aquí con sus hechos, con sus signos, con sus palabras, con su ejemplo de vida, nos lo vino a enseñar. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? Clarita, ¿me podrías repetir el primer capítulo que leyó el señor Luis? Juan, híjole, me perdí. Te los doy todos, si quieren. Escribí a partir del de 6:40, pero el anterior no. Juan 6:27-35. Gracias. Claro, léanlo. Cuando ustedes lo tomen, léanlo de corrido. Yo tomé así muy cortito para poder ir explicando, pero todo, si se fijan, todo va corrido. Casi que empezamos en el 25, 27. En el 27 y terminamos y luego en el 40, 48, 50, 51 y 55. Entonces, pueden tomarlo así y disfrutarlo cuando se sienten así ustedes y ya lo leen completo. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Bueno, Muy bien, vamos a seguir. muy bien. Sí, vamos a seguir. ¿Sí? Déjenme nomás, me termino aquí de organizar. Bueno. Aquí vemos en esta diapositiva, nos va a hablar de la fuerza que mueve a Jesús para anunciar el reino. Obviamente él, no puedo pensar o imaginarme a alguien tan convencido de lo que estaba haciendo como él. ¿De dónde venía esta fuerza, verdad? Tenemos que empezar por comprender la relación de Jesús con su Padre, ¿sí? Nos permite ello interpretar las profundas motivaciones por las que anunciaba el reino con tanta pasión, tanto así que aceptó morir por esa causa, ¿sí? Jesús actuaba movido por una relación muy estrecha, íntima, muy singular, única con Dios su Padre, ¿sí? Incluso le llamaba Abba, lo cual era un escándalo en esa época porque era irrespetuoso en esa época dirigirse a Dios de esa manera, ¿sí? Jesús tenía una profunda conciencia de haber sido enviado por el Padre, ¿sí? Él, ¿sí?, es quien lo ha consagrado y enviado al mundo. Es por su causa, es por la causa de Dios, por quien Jesús habla con esa autoridad y se mete en tantas broncas como las que se metió, ¿sí? Y este es el fundamento de su actuar, ¿sí? Por esto, él puede con esa convicción anunciar el reino, ¿sí? Da la vida por el reino. Y mientras,
¿sí? Durante todo este actuar, Él nos va mostrando el rostro del Padre y vemos a un Padre amoroso, misericordioso, providente y cercano, tanto así que lo envió a Él, ¿sí? Y bueno, esta también, Jesús debe de ser nuestra fuente, ¿sí? Y fundamento de nuestro actuar también, con esa convicción, con esa fe, con eso que Él nos dejó, ¿sí? Es necesario permanecer adherido a Él. Aquí dice como la vida a los sarmientos, ¿sí? Pero permanecer en todo lo que Él nos enseñó, ¿sí? En todo lo que Él vino y vivió y fue, ¿sí? Hasta aquí. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver a Jesús, ¿sí? Como el Mesías sufriente y glorioso, ¿sí? Vamos a ir avanzando, vamos bien de ti. Vamos primeramente a ver el tinte redaccional de los evangelistas, ¿verdad? Porque todo lo mismo lo estamos viendo en los 4 evangelios, todos los hechos que vivió Jesús como Mesías sufriente y glorioso, pues están plasmados ahí. Entonces vamos a ver cómo cada uno le da un diferente enfoque. Es muy cortito lo que les voy a decir porque pues ya nos metimos mucho anteriormente, pero lo voy a decir así como en rapidito, ¿sí? Entonces, en cuanto a los relatos de la última cena y la Eucaristía, al prendimiento, al juicio de Jesús, a su muerte y a su pasión y muerte, a su sepultura y resurrección, ¿sí? Vamos a ver cómo nos lo platica Mateo. Dice, Mateo nos ofrece un relato eclesial y doctrinal. Tiende a ser claro en su relato, ¿sí? Tiene mucho esquema, ¿sí? Evita improvisar. Presenta los hechos iluminados por la fe de la Iglesia. Todos los sucesos se vuelven fáciles de interpretar o de entender. Ahora, él no da detalles concretos, pero sí insiste en el cumplimiento de las Escrituras, ¿sí? Y en la presencia y en la autoridad de Jesús, ¿sí? Él muestra cómo es que Israel se ha extraviado por seguir a sus dirigentes, ¿sí? Contribuye a que podamos entender el misterio a través de la fe de la Iglesia. ¿Sí? Marcos nos va a hacer un relato querigmático. Ya sabemos qué es querigma, ¿verdad? Aquí en Marcos nos va a mostrar una realidad objetiva a través de un estilo vivaz que puede parecer hasta como una charla oral, ¿sí? Parece como el relato de un testigo que nos impresiona, como si lo estuviéramos viendo desde lejitos, ¿verdad? El resultado es un acto de fe y una revelación del misterio, ¿sí? Lucas explica muy bien el desarrollo de lo que pasó, de los hechos, y construye un relato ordenado. Su narración es la de un discípulo que revive la historia del maestro, afirma la inocencia de Jesús y nos confirma la necesidad de seguir a Jesús en el camino de la cruz. Él suscita y refuerza el esfuerzo que cada uno debemos hacer en el seguimiento de Jesús. Y Juan, ¿sí? Juan tiene un relato más sublime. Él insiste sobre el aspecto glorioso de la pasión. Fíjense, para Juan, la luz de la resurrección ya transforma la historia de la pasión, ¿sí? Juan ve cómo se manifiesta la gloria de Jesús a través de su sufrimiento y de las humillaciones que él padece. Juan incluso nos enseña en el relato cómo los esfuerzos de los enemigos de Jesús solamente contribuyen a revelar así, muy nítidamente, la gloria de Jesús. Y que su muerte no es ningún enigma, sino todo es una revelación. ¿Sí? Vamos a ver esta diapositiva en donde dice Jesús se entregó a la muerte, pero si vemos aquí las letritas dice Jesús no quiso ni buscó la muerte. Vamos a ver cómo es esto. ¿Sí? La muerte de Jesús es consecuencia de su obrar, es consecuencia de su hacer. Los judíos en su momento están convencidos de que la ley que Jesús
tanto pisoteó, criticó, ¿sí? Es la que vence a Jesús, ¿sí? La condena de Jesús tiene un carácter religioso y político, ¿sí? Pues los judíos dicen que tienen una ley y que de acuerdo a esa ley Jesús debe morir, ¿ok? Los apóstoles y los discípulos no comprendieron de entrada, ¿sí? El hecho de haber muerto en la cruz les hacía pensar que no había ningún acto salvífico. A lo mejor para algunos incluso pudo haber significado el abandono de Dios. Sin embargo, días después sucede algo increíble, algo único en nuestra historia como humanos, ¿sí? Dios lo resucitó y lo reveló a sus discípulos. Y con esto se revela todo. Dios no abandonó a Jesús, ¿sí? Ahora la predicación de Jesús pasa a tener peso, pasa a ser verdadera, ¿sí? Ahora la resurrección, ¿sí? Se comprendió entonces a través, pues ahora sí que de la fe, porque lo único que ellos podían ver era un sepulcro vacío al principio y después las apariciones. Sin estas apariciones y sin el sepulcro vacío, a lo mejor no hubiera habido absoluta certeza de que Jesús era el Señor, ¿sí? Que representaba o daba esperanzas a todos, ¿sí? Que nos daba certeza de la vida eterna, que nos daba certeza de una vida al lado de Dios. ¿Hasta aquí? ¿Comentarios, dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Está cortita y las palabras son sencillas. ¿Quién me ayuda? Yo. Que el primer anuncio cristiano se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Si murió, es perfecto hombre. Si resucitó, es perfecto Dios. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, es el único Salvador. Si murió, es perfecto hombre, como tú, como yo, ¿sí? Y si resucitó, es perfecto, solo Dios. Eso confunde mucho, ¿verdad? Sí, sí, esta dualidad no es sencilla de entender. Ahí está el misterio, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir avanzando, a ver si más o menos se va clarificando y como quiera pues lo podemos seguir platicando. ¿Les parece? Ok, vamos a ver el misterio pascual. ¿Sí? La expresión misterio pascual expresa hoy en la iglesia la unidad profunda y salvadora que existe en todos los misterios de la vida de Jesús, ¿sí? Especialmente en los que se refieren a su pasión, a su muerte, a su resurrección y a su gloriosa ascensión, ¿sí? Decimos misterio para indicar la trascendencia del don de Dios, que supera toda ciencia y toda expectativa humana. Marolina nos lo acaba de decir, es difícil de entender, ¿sí? ¿Por qué? Supera la ciencia, es inexplicable para la ciencia y muchas veces para nosotros es difícil entenderlo, ¿verdad? Bueno, también su manifestación, su cercanía y su comunicación salvadora y gratuita. O sea, esta trascendencia es muy difícil de entender, ¿sí? Este es el misterio central de nuestra fe, ¿sí? Y Pablo nos lo dice. ¿Quién me ayuda a leer 1 Corintios 15:14, por favor? ¿Quién me ayuda? O se las digo de una vez. ¿Corintios qué? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Yo aquí la tengo ya. Dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes.
Exacto. Sin todos estos sucesos, ¿sí? No tendríamos nada. Sin embargo, ahí están. Ahí están. ¿Sí? Vamos a tratar de seguir explicándolo un poquito. ¿Sí? Aquí me voy a detener en esta tantito para explicar un poquito nada más, para resumir un poquito, ¿sí? En donde la muerte de Jesucristo, pues no la buscó, fue consecuencia de su vida, fue perseguido religioso y político, ¿sí? Tuvo su prendimiento, su juicio, su pasión, su muerte y su sepultura como la tendríamos nosotros, ¿sí? ¿Cómo vivimos? ¿Sí? Dios lo resucita. Aquí es donde platicamos lo de las apariencias, que son las apariciones, perdón, que son experiencias de fe. Y es por ello que Jesús, hoy por hoy, es el centro de la Escritura. ¿Sí? ¿Sí? Y por estas apariciones, ¿sí? Por estas experiencias de fe, sabemos que Dios, que Jesús es perfecto Dios. Y que solamente a través de Él nos vamos a salvar. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O no tanto? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces. Me doy vuelta y organizo mis diapositivas. Perfecto. Vamos a platicar un poquito acerca de la misión, ¿sí? Y del reino. Vamos a ver aquí cómo, ¿sí? El Padre envía a Jesús, ¿sí? Aquí vamos a ver esta misión, a Jesús misionero. ¿Qué hace Jesús? Él prepara. ¿A quién va a preparar? A los discípulos, ¿sí? Que están con Él, que viven como Él, ¿sí? Y a los misioneros, que anuncian el reino con fe, de forma sencilla, con astucia, ¿sí? Que viven en gratitud y en plena confianza en Dios, ¿sí? Y también envía al Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu asiste a los discípulos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el reino no solo requiere de discípulos, o sea, personas que pertenezcan a él, sino que invita a participar en la tarea de extenderlo. O sea, no nada más esto es para mí, no es nada más para nosotros en este grupito pequeño. Es para que nosotros podamos salir y regarlo y esparcirlo y hacerlo grande. Tenemos que participar. Antes vimos con Claudia que decía, no podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, si tenemos un regalo tan grande, debemos de compartirlo, ¿sí? Es nuestra tarea también, es nuestra misión de alguna manera, ¿sí? Bueno, los discípulos, después de la resurrección, van a continuar predicando el reino, ¿sí? Pero ahora también van a anunciar a Jesús muerto y resucitado, ¿sí? El anuncio, ¿sí? O sea, nuestra misión ahora, ¿sí? Es de todos los que lo conocemos, ¿sí? Y nos toca ir a todos lados, o sea, al que veamos, por donde veamos, ¿sí? Con nuestra vida debemos de ir anunciando, ¿sí? Y bueno, el anuncio siempre, déjenme regreso porque le piqué mal, el anuncio siempre, siempre, siempre va a contar con la asistencia de Jesús. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Incluso hoy en la mañana y cada clase nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Invocamos al Espíritu Santo para que nos acompañe durante este proceso, durante el taller, la clase, durante el día. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, es cierto. vamos a ver. Digo, si alguien no había caído en cuenta, eso lo hacemos siempre. Bueno, vamos a ver acerca de la iglesia y del reino. ¿Sí? La iglesia es servidora y al mismo tiempo signo e instrumento del reino. ¿Sí? Forma parte de esta misión, es esta misión. ¿Sí? Y Pentecostés
es la plenitud de la Pascua, que ahorita les pregunté, ¿qué es cuando baja quién? Porque es ¿quién? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, exactamente. La efusión del Espíritu que reúne a la comunidad mesiánica es también el punto de partida de la misión de la iglesia. ¿Sí? Después de Pentecostés, los apóstoles son capaces de hablar con valentía, con decisión y alegría sobre la muerte y resurrección de Jesús y la salvación que Dios concede a él. O sea, antes como que muere Jesús se quedan con la duda, pero ya ante el sepulcro vacío, ante las apariciones, ante la venida del Espíritu Santo, pues hay una confianza, una fuerza que se desarrolla en ellos, que pueden ahora sí salir y hablar con ese valor, con ese convencimiento y con esa alegría de lo que nos espera y de cómo podemos acceder a ello, ¿verdad? Y entonces se inaugura así el tiempo del Espíritu Santo y se inaugura el tiempo de la iglesia. ¿Sí? Aquí está, Jesús envía al Espíritu Santo, ¿sí? Siempre está con nosotros. El Espíritu Santo asiste a la iglesia, la vivifica y la santifica mientras estamos en la espera de la consumación definitiva del reino, ¿sí? Y la iglesia, que pues somos tú y yo también, es misionera, o sea, servimos o es servidora del reino. ¿Cómo la sirve? Anunciando la conversión, fundando comunidades, difundiendo la fe y los valores cristianos que ya los platicamos antes, y dando testimonio de ello, ¿sí? Y también acrecienta el reino, ¿sí? ¿Cómo? Con la escucha de la palabra, con la celebración de los sacramentos, cuando hacemos oración y contemplación, con las obras de caridad y de justicia. Entonces yo asumo y me imagino que todos nosotros estamos anunciando, difundiendo la fe, los valores cristianos, dando testimonio con nuestra vida, que escuchamos la palabra, que celebramos los sacramentos, que oramos, contemplamos y que hacemos obras de caridad y de justicia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Quiero todos sí, quiero todos sí. Sí. Perfecto, vale, ¿oíste? Todos sí. Sí. Todos sí. Ok, bueno. Ya casi terminamos, ¿eh? Ya casi terminamos. ¿Cómo andamos? Vamos muy bien. Bueno, vamos a ver la consumación del reino, el juicio y la parucía. Hace rato les dije parucía, que lo íbamos a ver al final. Aquí ya está. El reino de Dios, ¿sí? Ha comenzado ya. Ya aquí está. ¿Ok, Teren? Aquí está. Y tendrá su consumación definitiva al final de los tiempos. Jesús ha triunfado sobre la muerte. Hemos sido salvados por él, ¿sí? Nos ha hecho hijos de Dios. Ahora, aún no se ha manifestado plenamente. Aún no ha llegado el reino a su plenitud. Estamos en eso. Al final de los tiempos, Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá revestido de gloria y poder a juzgar a vivos y muertos. Ahí se consumará el reino de Dios y se hará definitiva la historia de la salvación. A esto llamamos la parucía, ¿sí? No sabemos, en el Vaticano, en el concilio lo encontramos, no sabemos el tiempo de la consumación de la tierra y de la humanidad. Nadie lo sabe. No sabemos cómo se va a transformar el universo. No lo sabemos. Pero ¿qué sí sabemos? ¿Qué sí sabemos? ¿Quién me lo puede decir? Que al final el reino de Dios triunfará. Exacto. Al final sabemos que Dios nos tiene preparada una nueva morada, una nueva tierra. ¿Sí? Claro, vamos a ser juzgados por el amor. Ya lo vimos. Estamos con los amigos, trigo, con los enemigos, cizaña. Durante este tiempo, mientras esperamos, ¿en dónde estamos? Si estamos de un lado, pues la recompensa es la vida eterna, ¿sí? Si estamos del otro, pues la consecuencia es muerte eterna. Alejados, alejados. ¿Sí? Entonces hay que estar siempre en vigilancia activa, porque ¿qué creen?
¿De que Cristo viene? Viene. ¿Quién me ayuda en su Biblia? ¿Quién tiene al final debe de venir algún como léxico? Busquen, por favor, Maranatá. ¿Y quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Si lo encuentran hasta, bueno, en mi Biblia viene al final donde dice léxico. Incluso creo que viene separado, dice Marana THA. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me ayuda? ¿Sí saben dónde? Estamos en la búsqueda, estamos en la búsqueda. Ok. Sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. ¿Quieres lo leo? Ajá, gracias, Luis. Maranatá, exclamación en arameo. Ven, Señor. Exacto, Maranatá es una palabra en arameo, ¿sí? Y ahí viene también vienen dos citas, nos vamos a quedar con una. Por favor, vamos a leer en Primera de Corintios 16, 22. Viene después de lo que nos leyó Luis. Gracias, Luis. Primera Bueno, de 22 y Corintios, 23. Primera de Corintios 16, 22 y 23. Si quieres, yo lo leo. ¿Ah? Si alguno no ama al Señor, sea maldito. Maranatá. ¿Hasta ahí? Exactamente. Exactamente. ¿Qué es esto? No es más que un aviso para los infieles, ¿eh? Aguas. Estate preparado. Endereza tus caminos. Conviértete, porque de que Cristo viene, viene. Y así terminamos. Hemos llegado al fin de la presentación de hoy. ¿Cómo ven? Nos quedó tiempo, ¿verdad? Tenemos comentarios, preguntas. Ustedes dirán. me encantó, gracias. Más o menos te quedó claro, Tere, o tu comentario. Ay, no sabes, me cayó como anillo al dedo, como balde de agua, como todo, impresionante. Wow. Digo, a lo mejor van a seguir saliendo dudas y vamos a seguirnos tropezando en el camino, pero si más o menos con esto nos queda claro cuál es el camino, vamos bien. O no, Ale, a lo mejor Ale dice no. Es todo o nada. No, claro que vamos bien. Sí, ya acabamos, Ale, terminé. Ay, Maraulina, dime. Dinos. Que por ejemplo, me decía un compañero que estamos en una asociación de personas con discapacidad y me decía que, por ejemplo, él que está en España, que él es católico, pero que ve que muchos jóvenes ahorita, como que en España, como que no quieren decir que son católicos porque se nota como que es negativo, que ahorita la juventud dice que eso es como en vez de que sea positivo, lo ven como algo negativo, que se ve mucho más allá ahorita, que no lo dicen pues. No, y Jesús fue contradictorio también, pero en base a qué él se mantuvo firme. Y ese es nuestro ejemplo. Puedo entender que nos sintamos a veces criticados, rechazados, empujados. Sí, ajá. Pero, ¿cuál es tu fe? Sí, pues está porque yo bien le fundamentada, vas a tener esa fuerza para admitirlo, para reconocerlo, para que en tu vida se note. Sí, porque yo le decía, yo soy católica, y me dice, yo también, dice, pero no soy tan practicante, dice, y ahorita aquí en España es muy difícil que los jóvenes acepten que son católicos, y se nota como que no lo quieren decir muchas veces o no son ni siquiera como que le han perdido el sentido a las escrituras, me decía él. Pues yo creo que también es parte del ejemplo, ¿no? Con nosotros como adultos, si no les brindamos ese ejemplo que demostramos y que estamos orgullosos de ser católicos, pues ahora sí que es por ósmosis, ¿verdad? Es lo que ellos ven. O sea, yo lo veo mucho en el día a día. Yo,
tomé la decisión personal de ser misionera y uso mi Facebook para ser misionera. Y me doy cuenta que nadie usa su Facebook, o contada la gente que usa su Facebook para ser misionero. O sea, lo usan para presumir, para otras cosas más, pero nos da miedo que todo el mundo sepa que soy misionera. O sea, nos da miedo poner en tu foto de perfil a la Virgen María. Nos da miedo que nos critiquen. Y a mí, o sea, como ha dicho el padre Mario, hay que ser radicales. Me ha costado que en grupos, oye, tú nada más hablas de Dios, ¿verdad? O sea, no tienes otro tema. Y yo tengo más temas, pero pues ahora sí que para mí es prioridad que todo el mundo se dé cuenta que soy católica. ¿Sí me explico? Así debe de ser. Claro. Así debe de ser. Cada quien desde nuestra trinchera, utilizando todos los medios que tengamos, que podamos, ahora sí que se nos vea por los poros, que se nos note. Sí, porque sí es como que, incluso a mí como sabe una ex compañera de clases que soy católica, siempre me manda mensajes diciendo cosas de la Virgen o diciendo que los padres esto, que no sé qué. Y yo así de, ay, ¿por qué me dices si yo no me meto con su religión? Y ella siempre me está mandando cosas así como criticando, ¿no? Ale. No, digo, yo nada más quería complementar un poquito con lo que estamos viviendo en la iglesia, ¿no? De hecho, esta semana está dedicada a la unidad de los cristianos, ¿verdad? Toda esta semana es la octava, ¿no? Donde se piden las misas específicamente por la unidad de los cristianos. Y más que la unidad es esto, ¿no? Es como el vivir el reino de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque pues es un reto de como cristianos ser testigos de este amor de Dios en la humanidad, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo bien bonito que tuvimos ahora con los chavos, con el grupo juvenil. Pues bueno, nos juntamos para programar, ¿no? Y invité a un chavo que él se declara agnóstico. Entonces, pues lo metimos también al Zoom, ¿no? Entonces, él les dice, yo estoy aquí porque soy agnóstico, pero quiero conocer más de su Dios. Claro que los chavos estaban así de que, ¿cómo, Ale? O sea, ¿qué está haciendo este chavo aquí, no? Pero qué padre, porque él decía, quiero conocer a ese Dios al que ustedes están siguiendo, pero yo no he entendido, y les decía, es que yo no entiendo cuál es la propuesta de ser católico. O sea, y por eso me estoy metiendo aquí, porque quiero entender, o sea, quiero conocer. Y yo creo que eso está en el corazón de muchos, ¿no? O sea, esa apertura de diálogo que nos dice el Papa, de abrirnos a puertas diferentes a lo que ya estamos estipulados. Tú no crees, entonces salte de aquí. No, o sea, tú no crees y yo estoy luchando por creer. ¿Cómo podemos, algo que nos una, ¿no? Y que podamos trabajar juntos. O sea, al final, el reino de Dios es para todos. Lo sabemos tú y yo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces rechazamos a la gente de entrar en el reino de Dios? O sea, con actitudes, con posturas, con lo que tú quieras, ¿no? Pero en el fondo hay un rechazo de decir, tú también eres parte de ese misterio. Entonces, es un llamado, ¿no? Personal, ahorita que hemos estado en este tema y que ha coincidido con también estar en la semana de la comunión, ¿no? De todos los cristianos. O sea, yo creo que es un punto de reflexión, ¿no? Personal. De decir, ¿cómo yo estoy viviendo este reino de Dios entre los míos, ¿no? Entre mi metro cuadrado. Cómo yo hago que los valores del reino, de la libertad, la justicia, el amor, o sea, se hagan presentes en el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, es una bonita clase para entrar en esta reflexión y pedirle a Dios la gracia, ¿no? De realmente vivir en la comunión con tanta gente que está en búsqueda. Bueno, pues muchísimas gracias. Terminamos con la oración. Si les parece,
Claro. ¿Alguien quiere hacer la oración final para que no sea solamente mi voz? Tere. Va. Padre, te doy gracias por iluminarnos, por enseñarnos este reino. Te pido que lo disfrutemos, que no tengamos miedo, que estemos abiertos a tu luz, que te veamos en cada persona que se atraviesa entre nosotros, con cada persona que vivimos, que estemos en casa enseñando tu reino. Cuida a todos los que están enfermos, a todos los que están pasando momentos difíciles, ilumínalos, protégelos y llénalos de tu reino. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.